Volar una aeronave con la mayoría de sus sistemas más importantes fallando es una pesadilla para la que los pilotos ni siquiera estamos entrenados, ya que eso simplemente no debería ser posible. Pero ¿qué pasaría si ocurriera de todos modos? ¿Y si esa misma falla también volviera completamente invisible a la aeronave justo cuando se dirige hacia otra? Mantente al tanto. A pesar del alto nivel de redundancia incorporado en cada avión comercial, casi todas las funciones de los aviones modernos siguen dependiendo de una sola cosa: la electricidad. Es por eso que el sistema eléctrico de un avión tiene algunas de las características de seguridad más complejas que se conocen. Pero ¿qué sucede si esas redundancias aún fallan? Pues estamos a punto de descubrirlo, porque eso fue exactamente lo que le ocurrió a un Airbus A319 de EasyJet el 15 de septiembre de 2006 durante un vuelo regular de Alicante, en España, hacia Bristol, en Inglaterra. La tripulación programada incluía a un capitán de 42 años con aproximadamente 8.800 horas de vuelo en total. Pero aunque en general tenía mucha experiencia, había cambiado recientemente a la familia del Airbus A320. Así que solo había volado unas 390 horas en ese tipo de aeronaves. El primer oficial tenía 34 años con 3.200 horas totales y había estado volando la familia Airbus 320 un poco más tiempo que el capitán. 560 horas para ser exactos, lo cual sigue sin ser mucho. La tripulación comenzó su día el 15 de septiembre volando un avión a Alicante temprano en la mañana, donde luego esperaban hacer un cambio de avión y volar un nuevo avión hasta Bristol. Pero mientras iban en ruta hacia Alicante, recibieron un mensaje de su compañía a través del sistema de comunicación, direccionamiento y reporte de aeronaves, ACARS. Y les informaba que la aeronave que debían volar hacia Bristol había presentado una falla en su generador eléctrico número 1, por lo que debían planear el vuelo de regreso desde Alicante con ese generador apagado. Ahora, haberles informado con tanta anticipación fue algo muy acertado, porque les permitió a los pilotos planear con anticipación cómo operar el avión en ese estado ligeramente degradado. ¿Pero qué significaba exactamente eso entonces? Pues bien, el Airbus A319 tiene dos generadores impulsados por los motores, que utilizan la rotación del núcleo del motor para generar electricidad, y esa electricidad luego se utiliza para alimentar la mayoría de los otros sistemas a bordo. Además de eso, también hay algo conocido como unidad de potencia auxiliar, o APU, que es un tercer generador que puede usarse tanto en tierra como en vuelo en caso de que uno de los generadores principales falle. Además de esas tres fuentes principales, hay un cuarto generador de emergencia, que utiliza una turbina de aire de impacto desplegable para alimentar algunos sistemas esenciales en caso de pérdida de todos los demás generadores. Y este respaldo cuádruple es necesario en el Airbus, ya que es una aeronave con sistema fly-by-wire, lo que significa que incluso los controles de vuelo son electrónicos. Y por lo tanto deben tener acceso a electricidad en todo momento. Ahora bien, para que todo el caos que está a punto de ocurrir tenga sentido, necesito darte una breve explicación del sistema eléctrico del Airbus, así que tenme paciencia, valdrá la pena, te lo prometo. El sistema eléctrico del Airbus A319 consta de dos redes esencialmente independientes, con el sistema izquierdo número 1 alimentado por el generador número 1 y el sistema derecho número 2 alimentado por el generador número 2. Y con la APU disponible para conectarse a cualquiera de esos sistemas si es necesario. La red general está diseñada de tal forma que una falla en un sistema, como una sobrecarga por ejemplo, no pueda propagarse al otro sistema ni causarle problemas. Ahora bien, para aumentar la redundancia general, los sistemas de la aeronave suelen dividirse de modo que un lado esté alimentado por el sistema eléctrico número 1 y el otro por el número 2. Por ejemplo, los instrumentos del capitán están alimentados por el sistema número 1, mientras que los del primer oficial están conectados al sistema número 2 durante todo el vuelo. Pero los sistemas más importantes del Airbus también están conectados a una tercera subred llamada red esencial, la cual les permite recibir energía de cualquiera de los dos sistemas eléctricos si se produce una falla. Así que, con todo esto en mente, echemos un vistazo al avión que está en el centro de esta historia. Se trataba de un Airbus A319 completamente nuevo, registrado como Golf Echo Zulu Alpha Charlie, que había sido fabricado en febrero de 2006.
Pero aunque solo tenía unos pocos meses de uso en ese momento, ya tenía un historial técnico bastante extenso. La mayoría de sus problemas tenían que ver con el sistema de generación eléctrica, en específico con generadores que se desconectaban o que no entraban en funcionamiento tras el arranque del motor. De hecho, la mayoría de los aviones de la familia Airbus A320 fabricados durante ese periodo presentaban registros similares, gracias a un lote defectuoso de chips de memoria estática de acceso aleatorio o chips SRAM instalados en sus unidades de control del generador. Las unidades de control del generador son computadoras que supervisan y regulan la salida del generador y además proporcionan información sobre su estado a otros sistemas del avión. Una falla en la unidad de control del generador, o GCU, puede impedir el funcionamiento del generador, lo cual explica por qué ha habido tantos problemas con los generadores en aviones que tienen estos chips defectuosos. De todos modos, el 14 de septiembre de 2006, un día antes del vuelo del incidente, el generador número 1 del Golf Echo Zulu Alpha Charlie se desconectó durante un vuelo, probablemente por uno de esos problemas con los chips SRAM. Así que mientras el avión estuvo estacionado durante la noche en el aeropuerto de Stansted, en las afueras de Londres, los mecánicos de EasyJet reemplazaron la unidad de control del generador número 1 en un intento por solucionar el problema. Pero cuando encendieron la aeronave para probar la solución, el generador número 1 simplemente volvió a desconectarse, lo que llevó a los mecánicos a intentar reiniciarlo. Y eso pareció solucionar el problema. Ahora bien, según las mejores prácticas, deberían haber respondido a esta falla inicial simplemente rechazando la nueva GCU, pero eso no fue lo que ocurrió. En cambio, los mecánicos concluyeron que a pesar de la desconexión inicial, el generador ahora funcionaba correctamente y por lo tanto aprobaron la aeronave para despacho. Pero lo que los ingenieros de mantenimiento de EasyJet no sabían era que la GCU que acababan de instalar en esta aeronave ya había sido instalada previamente en otras 3 aeronaves en los últimos 5 meses. Y que en cada una de esas ocasiones había sido retirada por algún tipo de falla. Después de cada uno de esos problemas, la GCU había sido enviada al fabricante, Hamilton Sundstrand, para pruebas y reparación. Pero nunca lograron recrear ni identificar la causa de los problemas, así que la GCU simplemente se volvió a poner en servicio una y otra vez. De hecho, más adelante se descubrió que alrededor del 29% de las unidades enviadas a Hamilton Sundstrand para reparación habían sido devueltas sin modificaciones, ya que los ingenieros no lograban reproducir la falla. Esto significaba que la empresa no tenía un sistema para identificar unidades que habían sido rechazadas repetidamente, ni para hacer seguimiento de aquellas que pudieran estar sufriendo fallas recurrentes pero intermitentes. Ahora bien, identificar una falla intermitente durante una prueba en taller es bastante difícil. Pero esta dificultad puede superarse guardando la memoria interna de la unidad y manteniendo registros de fallas pasadas hasta que aparezca algún patrón. Pero eso no había ocurrido. Así que en este caso la unidad fue devuelta al inventario de EasyJet, donde finalmente fue instalada en la aeronave de esta historia. Así que a la mañana siguiente de completarse esta reparación, la aeronave despegó del aeropuerto de Stansted con destino a Alicante, con todos los pasajeros a bordo. Pero apenas 20 minutos después del despegue, la tripulación escuchó un extraño golpe sordo, y el generador número 1 se desconectó, lo que hizo que el sistema eléctrico se reconfigurara automáticamente para alimentar ambas redes eléctricas desde el generador número 2. Esta falla y las acciones requeridas se mostraron entonces a la tripulación en el Sistema Electrónico Centralizado de Monitoreo de la Aeronave, o ECAM. Y en caso de falla del generador número 1, la lista de verificación indicaba que la tripulación debía intentar reiniciarlo. Pero cuando lo intentaron, no funcionó. Así que en su lugar llevaron a cabo el procedimiento alternativo, que era apagar el generador defectuoso, encender la unidad de potencia auxiliar y luego reconfigurar el sistema eléctrico para alimentar la parte izquierda de la red directamente desde la APU. Eso se logró sin ningún problema. Y tras haber discutido la situación con el centro de mantenimiento de EasyJet, se les aconsejó simplemente continuar su vuelo hacia Alicante, lo cual hicieron. Ahora la historia está a punto de volverse mucho más complicada. Estaba permitido despachar la aeronave con un generador inoperativo por hasta 10 días, siempre y cuando cumpliera con los criterios especificados en la lista mínima de equipos, o MEL.
La MEL contiene una lista detallada de elementos que pueden estar inoperativos para el despacho, así como instrucciones o procedimientos especiales necesarios para manejar el riesgo de volar con estas redundancias reducidas. En el caso de un generador inoperativo, el Airbus A319 puede despacharse con la APU alimentando la red afectada siempre que la tripulación realice ciertos chequeos antes del vuelo. Como verificar que todos los sistemas estén debidamente alimentados, que la bomba de combustible de la APU esté funcionando, que todas las luces de advertencia e indicadores del sistema eléctrico estén operativos y demás. En esta condición, el avión también tiene prohibido realizar operaciones extendidas sobre el agua y está limitado a un techo de servicio de 33.500 pies, o nivel de vuelo 335. Así que, teniendo todo eso en cuenta, en realidad tenía sentido que la empresa permitiera que el vuelo continuara hasta Alicante y luego regresara a Bristol. Todo con el generador número 1 apagado. Después de todo, EasyJet no tenía una base de mantenimiento en Alicante, por lo que era mucho más conveniente reparar el generador una vez el avión estuviera de regreso en el Reino Unido. Así que el vuelo transcurrió normalmente y finalmente aterrizó sin ningún otro incidente. Y no mucho después, la tripulación que realizaría el vuelo del incidente también llegó a Alicante y se dirigió a su nueva aeronave para prepararla para el vuelo 6074 de regreso a Bristol. Mientras caminaban hacia la aeronave, también se detuvieron con el capitán anterior, quien les dio más información sobre la falla del generador y cómo habían respondido. Y con base en eso, la tripulación decidió aceptar la aeronave. Así que el capitán simplemente contactó a la compañía para registrar un plan de vuelo con una altitud máxima de crucero de nivel de vuelo 320. Y también solicitó un plan que tuviera en cuenta la necesidad de mantener encendida la APU durante todo el vuelo, lo cual consumiría un poco más de combustible. Una vez en la cabina, además de los chequeos habituales previos al vuelo, la tripulación también completó las verificaciones especiales exigidas por la lista mínima de equipos, como mencioné antes. Y todo parecía estar funcionando perfectamente. Mientras los pilotos terminaban los procedimientos previos al vuelo, las 4 auxiliares de vuelo supervisaban el embarque de los 138 pasajeros programados. Así que cuando finalmente se cerraron las puertas, había un total de 144 personas a bordo. La tripulación solicitó el remolque, encendió los motores y rodó hasta la pista en uso. Y a las 09:26, el vuelo 6074 de EasyJet despegó hacia un cielo brillante y despejado, con el capitán como piloto al mando y el primer oficial como piloto monitor. Y en ese momento, evidentemente, ninguno de los dos tenía idea de que en lo profundo del sistema eléctrico de su avión había ahora una falla oculta que pronto los sumergiría en una emergencia grave. Así que tomémonos un momento para retroceder en el tiempo a la noche anterior. Cuando el ingeniero de mantenimiento realizó esa prueba en tierra con la unidad de control del generador de reemplazo, cuando el generador volvió a desconectarse tras el cambio, los ingenieros asumieron que probablemente se debía a los problemas con los chips SRAM, que eran ampliamente conocidos en ese momento. Así que cuando reiniciaron el generador y funcionó con normalidad, pensaron que se trataba simplemente de una falla rutinaria. Pero lo que no sabían era que esa GCU de reemplazo en realidad contenía un problema distinto, una falla recurrente que ya había provocado su retiro de varias otras aeronaves. Ahora bien, para entender este problema tenemos que observar más de cerca algunas funciones específicas que cumple la GCU. Además de controlar el generador como tal, la GCU también incluye protecciones contra ciertas fallas potenciales. Una de ellas se llama protección diferencial, diseñada para detectar un cortocircuito midiendo la corriente en 2 puntos diferentes aguas abajo del generador. Y si la GCU detecta una diferencia entre esos 2 puntos, desconectará de inmediato el generador. Lo hace porque la corriente debería ser la misma a lo largo de toda la línea de distribución del generador. Así que si la corriente disminuye repentinamente en algún punto aguas abajo, eso significa que la electricidad debe estar fluyendo hacia otro lugar, lo cual puede ser muy peligroso. Ahora, un segundo tipo de protección que realiza la GCU es la llamada protección por soldadura. Esta mide el nivel de corriente aguas abajo del generador cuando éste está apagado, es decir, cuando no debería haber corriente en absoluto. Así que si se detecta corriente con el generador apagado,
Entonces podría significar que la electricidad de otro generador está fluyendo en sentido contrario por la línea de distribución hacia el generador inoperativo, lo cual podría dañarlo. En ese caso, la GCU aislará completamente toda la red eléctrica del lado afectado. El problema aquí era que en esta GCU en particular, uno de los sensores que mide la corriente aguas abajo estaba defectuoso. Básicamente, estos sensores tienen un par de contactos eléctricos que se cierran cuando detectan corriente. Pero en este caso, los contactos a veces se abrían cuando debían estar cerrados y se cerraban cuando debían estar abiertos. Cuando el generador número 1 estaba encendido, los contactos del sensor debían estar cerrados. Pero en ocasiones se quedaban abiertos, haciendo que el sensor no midiera corriente, lo cual activaba erróneamente la protección diferencial de la GCU y desconectaba el generador. Pero al mismo tiempo, cuando el generador estaba apagado, esos mismos contactos podían cerrarse cuando debían estar abiertos, haciendo que el sensor informara de una corriente que en realidad no existía, lo cual activaría erróneamente la protección por soldadura de la GCU y aislaría el circuito. ¿Ves el problema? Ni el personal de mantenimiento de EasyJet, ni los ingenieros de Hamilton Sundstrand conocían esta falla, que había pasado desapercibida durante meses porque solo se presentaba de forma intermitente. Pero ¿cuáles eran exactamente las consecuencias de esto? ¿Y cuál es la diferencia entre desconectar un generador y apagar un generador? Pues bien, para eso debemos profundizar aún más en el diseño del sistema eléctrico del Airbus A319. Pero no te preocupes, todo tendrá sentido pronto. En la mayoría de sistemas eléctricos complejos, no solo en aeronaves, los sistemas que requieren energía eléctrica están conectados a la fuente mediante un dispositivo llamado barra colectora. Una barra colectora es una barra conductora de gran tamaño, capaz de soportar una corriente considerable, y a ella pueden conectarse muchos sistemas individuales. El sistema eléctrico de la familia Airbus A320 contiene una serie de barras colectoras que dividen la red eléctrica en distintas secciones. El lado izquierdo, o red eléctrica número 1, recibe energía del generador número 1 mediante una barra colectora llamada barra AC1, mientras que la red derecha, o número 2, recibe energía del generador número 2 a través de una barra colectora idéntica llamada barra AC2. Cada barra AC también alimenta una barra DC correspondiente, que provee electricidad a los sistemas de corriente directa. Pero todos los sistemas realmente importantes de la aeronave están conectados a algo llamado barra AC esencial, que normalmente recibe energía de la barra AC1, pero puede ser reconfigurada manualmente para recibir energía de la barra AC2. Esta capacidad de alimentar los sistemas esenciales desde cualquiera de las dos barras AC mejora la redundancia y garantiza que ninguna falla individual en el sistema eléctrico provoque la pérdida de sistemas esenciales. O al menos esa era la idea. Además de esto, ambas barras AC también pueden recibir energía de cualquiera de los generadores o de la APU a través de otra barra colectora llamada barra de transferencia. Ahora bien, cuando ambos generadores funcionan con normalidad, la barra de transferencia está desenergizada, porque su propósito es permitir que la barra AC1 reciba energía del generador 2, o que la barra AC2 lo haga desde el generador 1, o que ambas reciban energía de la APU. Se energiza al cerrar dos interruptores, llamados conectores de unión de barra 1 y 2. Así que, por ejemplo, si el generador 1 deja de funcionar, cerrar ambos conectores permite que la electricidad fluya desde el generador 2 a través de la barra de transferencia hacia la barra AC1. Alternativamente, si el generador 1 está apagado pero la APU está encendida, entonces se cierra el conector de barra 1, mientras que el de la barra 2 permanece abierto, permitiendo que la electricidad fluya desde la APU hacia la barra de transferencia y luego a la barra AC1, pero no a la AC2. Bastante complicado, lo sé, pero todos estos cambios de configuración ocurren automáticamente. Así que si el generador 1 falla, todos los interruptores se reconfiguran automáticamente, para mantener alimentada la barra AC1 a través de la barra de transferencia sin necesidad de intervención del piloto y sin pérdida de funcionalidad en los sistemas. Excepto quizá por algún equipo no esencial en la cocina.
Ahora, una de las últimas cosas importantes por entender aquí es la diferencia entre un generador que se desconectó y uno que está apagado. Verás, para que la electricidad de cualquier generador llegue a las barras colectoras, primero debe pasar por un interruptor llamado conector de línea del generador, o GLC. El GLC normalmente está cerrado permitiendo que la electricidad fluya con normalidad. Pero cuando el GLC está abierto, la electricidad del generador no llegará a la red eléctrica, incluso si el generador está encendido. Por ejemplo, si la GCU detecta un cortocircuito y activa la protección diferencial, la unidad ordenará abrir el GLC correspondiente, desconectando el generador de la red, y el generador deberá ser apagado manualmente por el piloto. Que fue exactamente lo que ocurrió cuando el generador se desconectó durante el vuelo de ida hacia Alicante. Pero para el vuelo siguiente, el vuelo 6074 hacia Bristol, la aeronave fue despachada con el generador número 1 apagado, con el GLC-1 abierto y la APU alimentando la barra AC-1 a través de la barra de transferencia, como puedes ver en este diagrama. Sé que es mucho para recordar incluso con estas animaciones, pero quédate conmigo. En fin, durante la primera hora del vuelo hacia Bristol, todo parecía normal. El vuelo 6074 ascendió a su altitud de crucero de 32.000 pies y luego continuó hacia el norte, cruzando España y subiendo por Francia. El sistema de energía eléctrica estaba funcionando según lo previsto, y aparte del generador número 1 inoperativo y la APU encendida, no había nada anormal. Eso fue hasta las 10:52, cuando el vuelo 6074 sobrevolaba Nantes, en el noroeste de Francia, y algo salió terriblemente mal. ¿Recuerdas cómo ese sensor defectuoso podía detectar corriente en la línea del generador, incluso cuando no había nada allí, activando por error la protección por soldadura de la GCU? Sí, eso fue exactamente lo que ocurrió ahora. Con el generador apagado, el GLC debería estar abierto, pero si se detecta corriente en la línea del generador a pesar de esto, podría indicar una falla en la función de apertura del GLC. Así que para evitar que una corriente regresara por un GLC cerrado incorrectamente e ingresara al generador, la GCU abrió el conector de barra número 1 para evitar que la electricidad ingresara a toda la parte izquierda de la red eléctrica. Pero, por supuesto, eso también detuvo el flujo de electricidad desde la APU a través de la barra de transferencia hacia la barra AC1 y por lo tanto también hacia la barra AC esencial. Ahora bien, el sistema eléctrico puede reconfigurarse automáticamente para alimentar la barra AC1 desde otro generador si el generador 1 falla. Pero no puede reconfigurarse automáticamente para alimentar la barra AC esencial desde la AC2 en caso de que falle la AC1. En modelos más recientes de Airbus, esta reconfiguración también se hace automática, pero en la serie más antigua y menos avanzada del Airbus A320 no era así. En su lugar, los pilotos debían cambiar manualmente la barra AC esencial para que recibiera energía de la AC2, presionando un botón llamado AC Essential Feed en el panel de control superior del sistema eléctrico. Y cuando la barra AC esencial no recibe energía, una luz con la palabra fault debería encenderse debajo de ese botón. Y una vez que el sistema se reconfigura manualmente, esa luz de falla debería apagarse y ser reemplazada por una luz de alternate. Tan pronto como la barra AC esencial pierde energía, esta falla también aparece de inmediato en la pantalla del ECAM, junto con la acción requerida de presionar el botón de la barra AC esencial. Y la idea era que la barra AC esencial estuviera sin energía solo durante un corto momento antes de que los pilotos pudieran reconfigurar el sistema, pero eso era solo una suposición del fabricante. Y como veremos pronto, en la realidad las cosas a veces son mucho más complicadas. En el mismo instante en que la protección por soldadura activó la GCU número 1, los pilotos escucharon un golpe sordo seguido de una avalancha de fallos. Los instrumentos del capitán se apagaron por completo. El piloto automático y el autothrust se desconectaron, sonó la alarma principal y la mayoría de las luces del panel superior se apagaron por completo. De hecho, la lista de sistemas que quedaron inoperativos en ese momento era tan larga que habría sido casi imposible para los pilotos comprender la magnitud real de la falla.
La pérdida de la barra AC1 y de la barra AC esencial provocó no solo lo ya mencionado, sino también la pérdida del sistema hidráulico azul, la pérdida del alerón número 3 en cada ala, la pérdida de 2 de las 3 unidades de referencia inercial de datos aéreos, cambio del sistema fly-by-wire a ley alterna, pérdida del despliegue normal del tren de aterrizaje, pérdida del control automático de presurización de cabina y pérdida del despliegue automático y manual de las máscaras de oxígeno para los pasajeros. También se perdió el control de las 3 unidades de gestión de radio y de los paneles de control de audio, así como del transpondedor principal. Se perdió el sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión, el sistema de advertencia de proximidad al suelo y la radio VHF-1. Y esos eran solo los elementos más evidentes. La lista completa de elementos perdidos ocupa en realidad unas 3 páginas tamaño A4. En todo caso, lo primero que hizo el capitán cuando todo esto ocurrió fue ceder el control al primer oficial, ya que al menos él tenía instrumentos operativos de su lado. Los pilotos trataron de diagnosticar rápidamente la falla, pero eso resultó extremadamente difícil, ya que no solo se habían perdido muchos sistemas, sino que también fallaron muchas de las luces indicadoras del estado de cada sistema. La mejor suposición inicial de los pilotos fue que la APU se había desconectado y había dejado sin energía la red eléctrica del lado izquierdo, pero eso resultó ser incorrecto. Afortunadamente, el primer oficial descubrió que el avión era controlable en vuelo manual, a pesar de la pérdida de todas las protecciones normales del envolvente de vuelo y de la automatización. Pero, por supuesto, volar la aeronave manualmente en ley alterna a esa altitud seguramente requería toda su atención. Mientras tanto, el capitán se concentró en revisar el ECAM, que mostraba una gran cantidad de advertencias y mensajes de precaución. La pantalla superior del ECAM de doble pantalla había fallado, pero por suerte la pantalla inferior seguía funcionando gracias a la barra AC2. Entre los mensajes del ICAM había una advertencia que decía ELEC AC Essential Boost Fault con la indicación de presionar el botón AC Essential Feed para restablecer la energía de la barra AC esencial. Pero cuando los pilotos miraron el botón, notaron que la luz de fallo debajo de él no estaba encendida como debía. El capitán intentó presionar el botón de todos modos para cambiar la barra AC esencial a la AC2, pero el botón no pareció hacer nada y el sistema no se reconfiguró. Ahora bien, no sabemos por qué el botón no funcionó. Con esta condición de falla, la luz de fallo debería haberse encendido y el botón debería haber funcionado normalmente. Pero el cambio de estado de la luz default a alternate en el botón era la única confirmación visual que tenía la tripulación para saber si habían presionado el botón correctamente. El botón no cambia de posición. Así que si había un problema con la luz indicadora, entonces los pilotos no tendrían forma de saber si lo habían presionado con la fuerza suficiente o el número correcto de veces. Así que es posible que la reconfiguración fallara porque el botón fue presionado 2 veces en rápida sucesión sin que el capitán se diera cuenta. Pero nunca se pudo confirmar esa hipótesis con certeza. También es muy posible que hubiera otro tipo de falla que los investigadores simplemente no lograron encontrar. En cualquier caso, el capitán intentó varias veces reconfigurar el sistema eléctrico, pero todos sus intentos fallaron. Así que pronto quedó claro que probablemente no podrían restablecer ninguno de los sistemas que habían fallado. Pero al menos tenían la aeronave bajo control y aún podían seguir las ayudas a la navegación que tenían al frente, lo cual era crucial para poder llegar a su destino. Así que, siguiendo el principio de volar, navegar y comunicar, esto significaba que al menos las 2 primeras prioridades estaban cubiertas, así que el capitán decidió enfocar ahora sus esfuerzos en la tercera prioridad de emergencia, comunicarse. Y resulta que en realidad fue la falta de esto lo que convertiría este vuelo en algo realmente aterrador, ya verás. Uno de los sistemas que falló al inicio de la emergencia fue la radio VHF-1, ya que estaba alimentada por la barra DC esencial, que a su vez dependía de la barra AC1. Y la radio VHF-1 es la que normalmente se usa para comunicarse con el control de tráfico aéreo. Ahora bien, las radios VHF-2 y 3 seguían funcionando técnicamente, ya que estaban conectadas a la red eléctrica del lado derecho.
Pero como los tres paneles de control de audio dependían de la red izquierda, los pilotos ya no tenían forma de seleccionar ninguna de esas radios funcionales. Así que la tripulación quedó sin forma alguna de contactar al control de tráfico aéreo. Y para empeorar aún más la situación, el transpondedor principal también había fallado. Y aunque había un transpondedor de respaldo alimentado por la red eléctrica del lado derecho, los pilotos debían pensar en cambiarlo manualmente. Y claramente tenían otras prioridades en ese momento. Así que, teniendo esto en cuenta, tal vez te estés preguntando cómo reaccionaron los controladores aéreos ante todo esto. Y resulta que esa es una de las partes más locas de toda esta historia. En el momento en que ocurrió la falla eléctrica, el vuelo 6074 estaba cruzando el espacio aéreo controlado por el Centro de Control del Área de Brest, en el noroeste de Francia. Y en esa instalación justo estaba por comenzar un cambio de turno cuando el controlador que monitoreaba el vuelo 6074 notó de repente que el Airbus A319 había desaparecido de su pantalla de radar. Verás, los controladores normalmente dependen del radar secundario que interroga el transpondedor de un avión para determinar su identidad, posición, velocidad, altitud y demás, y luego muestra esa información en la pantalla del controlador. Creo que cuando la mayoría de la gente oye la palabra radar, piensa en el radar primario, que emite ondas de radio para detectar objetos en el aire. Pero resulta que en Brest no tenían radar primario disponible, lo que significaba que no podían ver ninguna aeronave volando sin transpondedor. Así que tan pronto como el controlador notó que el vuelo 6074 había desaparecido de su pantalla, intentó llamar varias veces a los pilotos, pero no recibió respuesta. La combinación de la pérdida del radar y del contacto por radio causó bastante consternación en el centro. Y pronto se convirtió en verdadero temor, ya que los controladores empezaron a convencerse de que el vuelo 6074 posiblemente se había estrellado. Y mientras debatían si debían notificar a los servicios de emergencia por una posible aeronave desaparecida, el controlador encargado del vuelo 6074 recibió de repente una llamada de un Boeing 777 de American Airlines que operaba el vuelo American Airlines 63, que justo estaba entrando al sector de Brest, volando hacia el oeste a nivel de vuelo 320, el mismo nivel que el vuelo desaparecido de EasyJet. En ese momento, el controlador ya estaba cada vez más convencido de que algo terrible había ocurrido. Pero pronto se dio cuenta, con horror, de que si el vuelo 6074 seguía volando a su última velocidad y rumbo conocidos, ahora estaría en curso de colisión con el vuelo American Airlines 63. El controlador le preguntó a la tripulación de American Airlines si podían ver al vuelo 6074 en su TCAS, a lo que el piloto respondió que no. Y eso tiene sentido, ya que el TCAS depende de los transpondedores para funcionar. A pesar de esto, el controlador decidió instruir al vuelo 63 que descendiera al nivel de vuelo 310 como medida de precaución. Luego informó a su reemplazo sobre la situación antes de retirarse al final de su turno. Aunque me parece algo extraño que dejara su puesto en esas circunstancias. Debo reconocer que el controlador actuó con rapidez y de forma muy acertada. El vuelo 6074 seguía efectivamente en el aire, volando hacia el norte a nivel de vuelo 320. Y cálculos posteriores demostraron que si el controlador no hubiese ordenado el descenso del vuelo 63, los dos aviones habrían pasado por el mismo punto en el espacio con menos de 20 segundos de diferencia. Sin un transpondedor transmitiendo su identidad y posición, el vuelo 6074 no habría aparecido en el sistema de alerta de colisión del vuelo 63. Así que hubo un riesgo real y aterrador de colisión en el aire si cualquiera de los dos aviones hubiese tenido un comportamiento ligeramente distinto. Solo con cambiar un poco la velocidad. Pero ahora, gracias a la rápida reacción del controlador, los pilotos del vuelo 63 descendieron a tiempo. Y de hecho, pronto vieron al Airbus A319 de EasyJet cruzar su trayectoria de vuelo a 2.67 millas náuticas delante y 600 pies por encima. Más cerca de lo normal, sin duda, pero afortunadamente sin representar un riesgo de colisión. Los pilotos de American informaron de inmediato que veían una aeronave que coincidía con la descripción del avión desaparecido, lo que fue un gran alivio para los controladores en Brest, aunque seguían alarmados de que los dos aviones hubieran estado tan cerca uno del otro.
Mientras tanto, a bordo del vuelo 6074, los pilotos no tenían idea de cuán cerca habían estado del desastre. El capitán seguía intentando contactar al control de tráfico aéreo cambiando a la radio VHF-2 sin éxito. Y también intentó declarar Mayday en la frecuencia de emergencia universal 121.5 MHz, pero tampoco funcionó. Luego intentó restablecer la energía eléctrica encendiendo y apagando el generador número 1, lo cual tampoco dio resultado. Y después de unos 10 minutos de intentos completamente infructuosos, pasó a revisar las acciones de menor prioridad en el ICAM. Una de ellas le indicaba cambiar al transpondedor número 2, lo cual hizo. El panel de control del transpondedor no estaba iluminado y parecía no responder, pero al cambiar al transpondedor de respaldo, reaparecieron los dígitos que mostraban el código seleccionado. Como el resto del panel seguía apagado, los pilotos no estaban seguros de si el transpondedor funcionaba, pero por si acaso cambiaron el código al 7700, el código universal de emergencia. La otra opción habría sido cambiarlo al 7600, que es el código para falla de radio. Pero con tantos sistemas inoperativos, creo que el código de emergencia era probablemente la mejor opción. De vuelta en el centro de control de Brest, la aeronave reapareció en las pantallas de radar, transmitiendo el código 7700, confirmando finalmente a los controladores que la aeronave estaba en problemas, pero al menos seguía volando y podían verla. A bordo, en la cabina, el capitán comenzó a revisar las páginas de estado del sistema en la pantalla del ICAM, tratando de entender qué seguía funcionando realmente. Pronto descubrió que las barras esenciales AC y DC no estaban recibiendo energía. Y también notó que la página de presión de cabina no mostraba problemas, a pesar de la pérdida de ambos controladores de presión. La página de los sistemas hidráulicos tampoco mostraba datos de los sensores de presión, y eso era porque todos esos sensores estaban alimentados por la red eléctrica del lado izquierdo. Y la página también indicaba erróneamente que la turbina de aire RAM se había desplegado, cuando en realidad no lo había hecho. El capitán entonces intentó apagar y encender el APU varias veces, sin ningún efecto. Así que ambos pilotos concluyeron finalmente que probablemente no podrían restablecer el funcionamiento normal de ninguno de esos sistemas. En su lugar se concentraron en descubrir cómo podrían aterrizar la aeronave de forma segura con los pocos sistemas que aún tenían disponibles. Ahora bien, como podían navegar y volar, su mayor problema seguía siendo la comunicación. Y el capitán tenía preocupaciones muy reales y serias al respecto. Verás, inicialmente consideraron desviarse al aeropuerto más cercano debido a la gran cantidad de fallos que tenían, pero finalmente decidieron que no era la mejor opción. Había pasado casi exactamente 5 años desde los atentados del 11 de septiembre. Y el capitán temía que, con el transpondedor posiblemente apagado y sin comunicación por radio, cualquier desviación de su plan de vuelo presentado pudiera interpretarse como una amenaza hostil. Lo cual, por supuesto, temía que pudiera hacer que las fuerzas aéreas francesa o británica dispararan contra la aeronave, ya que ellos sí contaban con radar primario. También le preocupaba que si un caza los interceptaba y ordenaba que los siguieran hacia un aeropuerto, podrían no ser capaces de cumplir la orden debido al estado degradado de sus sistemas, o no poder indicar que tenían el control del avión, algo que normalmente se hace con luces exteriores y maniobras específicas. También influyó en su decisión el hecho de que sabían que el clima era bueno en Bristol. Pero no tenían forma de obtener información meteorológica o NOTAM de ningún otro aeropuerto, ya que ni el ACARS ni ninguna de sus radios funcionaban. El capitán siguió comprobando si la pista de Bristol era lo suficientemente larga para aterrizar, dado que varios sistemas de frenado estaban degradados, y pronto concluyó que sí, que lo era. Así que, al final, los pilotos decidieron que el curso de acción más seguro era seguir su plan de vuelo lo más fielmente posible y continuar hacia el destino. Esta, por cierto, también es la acción recomendada en caso de una falla total de comunicaciones por radio, ya que esto mantiene los movimientos del avión predecibles y permite al control aéreo apartar a otras aeronaves de su trayectoria. También debo decir que este es un gran ejemplo de cómo usar eficazmente el tiempo disponible. El modelo de toma de decisiones PIOSI, que significa problema, información, opciones, seleccionar, ejecutar y evaluar. Primero, hay que intentar determinar cuál es el problema.
Luego se reúne la mayor cantidad de información posible sobre la situación. Se evalúan las opciones, se selecciona la más segura y se ejecuta. Y después se reevalúa constantemente para asegurarse de que se sigue tomando la mejor decisión, que es exactamente lo que esta tripulación hizo todo el tiempo. Se enfrentaron a una situación extraordinariamente difícil, pero la causa y el alcance del problema eran básicamente imposibles de determinar. Pero al reunir la escasa información que tenían y anticiparse a posibles escenarios futuros, los pilotos lograron elegir la opción más segura. Y eso es simplemente admirable. Este tipo de comportamiento también es un gran ejemplo de lo que llamamos resiliencia, la capacidad de adaptarse a una situación completamente nueva con base en experiencia, entrenamiento y habilidades previas. Incluso cuando nunca se ha visto esa situación antes. Pero por supuesto, esta odisea aún no había terminado y no estaba a punto de volverse más fácil tampoco. El centro de control ATC de Brest ya había informado al ATC de West Drayton, su contraparte al otro lado del canal, sobre la situación y a su vez West Drayton informó a Bristol. Así que los controladores allí sabían que el avión estaba por llegar. Como el transpondedor de respaldo estaba funcionando, los controladores pudieron mantener a otras aeronaves fuera de la trayectoria del vuelo 6074 y finalmente permitirle integrarse en la secuencia de aproximación. Al mismo tiempo, el ATC de Bristol también declaró una emergencia en nombre del vuelo y posicionó equipos de bomberos para recibir la aeronave al aterrizar, ya que recordemos, no tenían idea de qué tipo de emergencia estaba enfrentando realmente el vuelo. Solo sabían que estaba transmitiendo el código 7700. Cuando la aeronave se alineó para la aproximación, el controlador también intentó transmitir el viento y la autorización de aterrizaje a ciegas, con la esperanza de que el vuelo 6074 pudiera escucharlo, pero lamentablemente no fue así. Aún así fue un buen intento. Y a bordo del avión, los pilotos comenzaron a prepararse para el aterrizaje extendiendo los flaps, que funcionaron a pesar de las dudas del piloto sobre el sistema hidráulico. Pero cuando seleccionaron la palanca del tren de aterrizaje hacia abajo, este no se desplegó y ninguna de las luces de tren se encendió. Resulta que el tren de aterrizaje está impedido de desplegarse por encima de cierta velocidad por un dispositivo llamado válvula de seguridad del tren. Pero como esa válvula había perdido todas sus fuentes de datos de velocidad debido a la falla eléctrica, ahora había quedado cerrada por defecto. Afortunadamente, los pilotos reaccionaron con rapidez y lograron extender el tren de aterrizaje utilizando el mecanismo de extensión alternativo. Y el capitán también intentó llamar al control aéreo usando su teléfono celular durante la aproximación, pero lamentablemente no logró comunicarse. Y ese tipo de pensamiento fuera de lo convencional me encanta. Para mí es otro gran ejemplo de resiliencia. Al final, a pesar de la falta de contacto con el control aéreo y de las numerosas fallas de sistema, el primer oficial logró aterrizar perfectamente la aeronave y detenerla de forma segura en la pista. Y también, a pesar de que el sistema de dirección de la rueda de nariz estaba ligeramente degradado, el capitán pudo rodar el avión fuera de la pista hasta su puesto de estacionamiento. Pero como si el universo simplemente no quisiera darles un respiro. Cuando los pilotos intentaron apagar los motores usando los interruptores maestros, no pasó nada. Los motores siguieron funcionando. El informe en realidad no explica por qué ocurrió esto, pero lo más probable es que algún componente entre los interruptores y los motores también hubiera perdido energía debido a la falla del bus de corriente alterna 1. Afortunadamente, la tripulación logró forzar el apagado de los motores tirando de las manijas de corte por incendio. Y después de eso, los 144 pasajeros y tripulantes desembarcaron sanos y salvos. En el informe no se menciona la interacción entre los pilotos y la tripulación de cabina. Pero aparte de mantenerlos informados, no había mucho que la tripulación de cabina pudiera haber hecho para cambiar el resultado. Cuando los investigadores de la rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido llegaron a la aeronave para investigar el incidente, no pudieron encenderla de manera normal. Y también había numerosas indicaciones anómalas que solo desaparecieron tras reemplazar la unidad de control del generador número 1. Finalmente, tras extensas pruebas, la AAIB concluyó que la causa del incidente fue un solo contacto defectuoso de sensor en la GCU número 1. Combinado con un problema desconocido que impidió a la tripulación reconfigurar la fuente de energía del bus esencial de corriente alterna.
A lo largo del incidente, los pilotos y los controladores aéreos tomaron decisiones importantes y acertadas que contribuyeron al desenlace seguro del vuelo. Desde la decisión de los controladores de asumir que la aeronave seguía en vuelo, hasta la decisión del capitán de no desviarse a otro aeropuerto. La AAIB también señaló que este no fue el único incidente con la familia Airbus A320 en el que los pilotos no pudieron reconfigurar el sistema eléctrico a tiempo. Tras la falla del bus de corriente alterna 1, operar la aeronave durante un periodo prolongado sin alimentar el bus esencial de corriente alterna no era un escenario que se hubiera contemplado completamente durante el diseño y certificación del avión. Pero cuando ocurrió, resultó ser muy complejo debido a múltiples fallas superpuestas que en ocasiones atravesaban varias capas de redundancia. En este caso, la consecuencia más grave fue la falla de los 3 paneles de control de audio, lo que resultó en una pérdida total de comunicación por radio, a pesar de contar con 3 radios VHF redundantes. Así que, después de este incidente, Airbus tomó medidas para corregir algunas de estas deficiencias mediante modificaciones de diseño que permitieran la reconfiguración automática del sistema eléctrico en caso de una falla del bus de corriente alterna 1 y que también evitaran la pérdida de las 3 radios. Hamilton Sundstrand también actualizó la lógica de la GCU para requerir que múltiples sensores coincidieran en detectar corriente errática en la línea del generador antes de activar la protección de soldadura. Así que, al final, este incidente convirtió a la familia Airbus A320 en una aeronave más segura, como siempre debería ocurrir con este tipo de eventos. De hecho, mencioné este incidente en el primer episodio del podcast de Ben y mío, Captain Speaking, que espero que ya hayas escuchado. Y si no lo has hecho, hazlo ya. Allí hablamos libremente y sin guión, sobre todo lo relacionado con aviación y otros temas. Y lo puedes encontrar en YouTube o donde sea que escuches podcasts. Échale un vistazo y considera suscribirte. Significaría mucho para mí. Ahora, si quieres ver mi próximo video antes que todos, tal vez incluso hoy, usa este código QR o ve a patreon.com/join/MentorPilot y suscríbete. Que tengas un día absolutamente fantástico donde sea que estés y nos vemos la próxima. Chao, chao. Pachito.